La historia de Martín Lutero es una de las más significativas en la historia del cristianismo. Es la narración de un hombre que, guiado por su fe, desató una revolución espiritual que transformó el panorama religioso, político y cultural de Europa. Lutero se convirtió en el líder de la Reforma Protestante, un movimiento que cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y buscó regresar a los principios fundamentales del cristianismo según las Escrituras. El contexto de la época. A finales del siglo XV y principios del XVI, la Iglesia Católica dominaba el panorama espiritual de Europa. Aunque tenía un enorme poder, también sufría de corrupción interna, altos cargos eclesiásticos que se compraban y vendían, sacerdotes que vivían en lujos escandalosos, y prácticas como la venta de indulgencias, mediante las cuales se ofrecía el perdón de pecados a cambio de dinero. Este panorama de corrupción contrastaba con las enseñanzas de la Biblia, que hablaban de un Dios justo, misericordioso y cercano, que ofrecía salvación gratuita a través de la fe en Jesucristo. En este escenario nace y crece Martín Lutero. Los primeros años de Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, en el seno de una familia trabajadora. Su padre, Hans, era un minero que deseaba para su hijo un futuro como abogado, buscando mejorar la posición social de la familia. Lutero estudió en la Universidad de Erfurt, donde se destacó como un estudiante brillante. Sin embargo, un evento marcó un giro en su vida. En 1505, durante una tormenta eléctrica, Lutero fue sorprendido por un rayo que cayó cerca de él. Aterrorizado, hizo un voto a Santa Ana, prometiendo convertirse en monje si sobrevivía. Cumpliendo su promesa, ingresó en un monasterio agustino, dejando atrás los planes de su padre. El camino hacia la Reforma. En el monasterio, Lutero buscó con fervor la paz espiritual. Realizó largas oraciones, ayunos extremos y confesiones exhaustivas, pero seguía sintiéndose culpable y alejado de Dios. Fue durante sus estudios de teología en la Universidad de Wittenberg donde halló la respuesta en las Escrituras. Al estudiar la epístola de Pablo a los romanos, Lutero encontró un verso que cambió su vida: el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Comprendió que la salvación no dependía de obras, indulgencias o penitencias, sino de la fe en la gracia de Dios. Las 95 tesis. En 1517, Lutero se indignó al enterarse de la venta de indulgencias promovida por el fraile Johann Tetzel. Las indulgencias prometían la remisión de los pecados no solo para el comprador, sino también para sus seres queridos en el purgatorio. Lutero vio en esta práctica una distorsión del Evangelio. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este acto, aunque común en la época como invitación al debate, marcó el inicio de la Reforma Protestante. En las tesis, Lutero denunció la corrupción en la Iglesia y llamó a un retorno a la enseñanza bíblica. El concilio y la excomunión lo llevó a enfrentarse a la jerarquía eclesiástica. En 1520, el Papa León X emitió una bula excomulgándolo, pero Lutero quemó públicamente el documento. Posteriormente, fue convocado a la Dieta de Worms en 1521, un concilio donde se le ordenó retractarse. Lutero, firme en su fe, respondió con las famosas palabras: «No puedo ni quiero retractarme, porque ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Que Dios me ayude. Amén». Esta declaración selló su ruptura definitiva con la Iglesia Católica. La Biblia en el idioma del pueblo. Tras la Dieta de Worms, Lutero fue protegido por el elector Federico de Sajonia en el castillo de Wartburg. Allí, realizó una de sus obras más trascendentales, la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Esta hazaña puso la palabra de Dios al alcance del pueblo común, empoderándolos para leer y entender las Escrituras sin intermediarios. El legado de Lutero. La Reforma Protestante no solo dio origen a nuevas ramas del cristianismo, como el luteranismo, el calvinismo y el anabaptismo, sino que también influyó en la política y la cultura de Europa. Lutero abogó por principios como la sola fide, solo por la fe, sola escritura, solo la escritura, y sola gratia, solo la gracia, enfatizando la supremacía de la Biblia sobre las tradiciones humanas. Su legado dejó claro que el cristianismo debía ser una relación personal con Dios, basada en la fe y la obediencia a su palabra. El impacto en la fe cristiana.
Martín Lutero mostró que el verdadero cristianismo no es una estructura institucional llena de rituales y doctrinas humanas, sino una fe viva basada en la gracia de Dios revelada en la Biblia. Al rechazar las indulgencias, el purgatorio y la mediación de los santos, Lutero devolvió al cristianismo su enfoque en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. La Reforma protestante revitalizó la Iglesia, llevando a los creyentes a valorar la lectura de las Escrituras, la oración personal y la fe activa. Esto marcó un regreso a las raíces bíblicas, alejándose de los abusos que habían corrompido la Iglesia católica. La epopeya de Lutero no fue solo una lucha teológica, sino una guerra espiritual y social que cambió el mundo. Su vida es un testimonio de cómo un hombre con fe inquebrantable puede desafiar los poderes más grandes y volver a centrar a toda una civilización en las verdades eternas del Evangelio.